ayer y hoy estábamos hablando acerca de esta información de este paciente que falleció y era un mexicano que tenía influenza H5N2. Hoy el secretario de Salud estuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y dijo una serie de cosas, entre ellas que esta persona tenía otros padecimientos y que no había sido por este virus por lo que había fallecido. En la línea nos acompaña el doctor Francisco Moreno, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. A ver, explícanos todo esto. Nos Bueno, preocupamos o todavía no, porque yo no sé, digo, sale el secretario de Salud y debería darnos certeza, pero tenemos memoria. pues mira, sí es un déjà vu. La verdad es que es un déjà vu porque lo que dice el secretario de Salud del día de hoy indica que no entiende cuál es la situación importante sobre el caso. Ok. Evidentemente, pues sí es una tristeza que se haya muerto el paciente, pero independientemente que se haya muerto por influenza H5N2 o se haya muerto por la insuficiencia renal que tenía, lo importante de esto es que es un caso en el que se documenta la infección por este virus, lo cual no se había documentado antes. Y segundo, este virus, aparentemente, la persona no estuvo en contacto con animales. Ahora, espérame, Entonces, ¿cómo que no ¿de se había? dónde lo adquirió? Ese es el punto. ¿No hay evidencia de este virus en personas previo a este caso o sí? Ha habido de H5N1 y ha habido de Mm. H5N2 en otras partes, pero no en México. Entonces, a ver, explico algo porque creo que es importante para tu auditorio. Es influenza A. Tenemos influenza A, B y C. Ahora, la influenza A se cataloga de acuerdo a la presencia de dos enzimas. Una se llama hemoglutinina, por eso la H, y la otra se llama neuraminidasa, por eso la N. Y hay 18 tipos de H y hay 11 tipos de N. Entonces, la combinación de esos es lo que dan el H1N1 y en este caso H5N2. Okay. Ahora, ¿por qué hay tantas H's y tantas N's? Porque los animales también tienen influenza, Uh-huh. pero habitualmente no las contagian. Cuando hay una influenza que sí se transmite al humano por un animal, como el caso de la H5N1 o H5N2, que es habitualmente por aves, pues el riesgo es que es un virus relativamente diferente a lo que estás tú teniendo, no tienes un sistema inmune que te vaya a defender bien de él, y el riesgo es que una persona lo pudiera transmitir a otra persona. Mientras el contagio venga de animales, pues sabes que si no te expones a esos animales, no te vas a contagiar. Ahora, si empieza a haber transmisión humano-humano, entonces sí estamos en problemas. Y entendiendo que esta persona no había tenido relaciones con ninguna ave, entonces uno podría pensar que lo obtuvo o de un humano o de otro lugar que quizá ahorita ni siquiera estemos contemplando. Así es. Entonces, ¿qué es lo importante ahorita? Uno, determinar alrededor de la zona donde él vivía qué granjas avícolas pudieran tener H5N2. Es decir, si hay aves que están infectadas por esto. Uh-huh. Y, bueno, hacer el cerco sanitario adecuado. Segundo, buscar que los contactos de esta persona no tengan evidencia de tener H5N2, porque entonces sí, ya tienes documentado que hay transmisión humano-humano. Uh-huh. Entonces, no es una situación de, no pasó, es que se murió por insuficiencia renal. No, a ver, el dato importante aquí es que padeció esta infección, que lo que no queremos es que vaya a haber transmisión de humano a humano. ¿Por qué? Para que nos demos cuenta de la magnitud del problema, COVID-19, de cada 1,000 personas que se infectaron, se murieron 8. Uh-huh. Los datos que existen sobre los tipos de influenza H5 es que de cada 1,000 se mueren 300. A ver, regréseme a los datos de COVID. ¿De cada cuántos? Era 0.8, es decir, de cada 1,000, 8. ¿Y de H5? Es alrededor del 30%. Wow. De cada 130, de cada 1,300. Entonces, ve la diferencia entre la mortalidad que puede ser este virus, es mucho más agresivo. Ese es el gran temor que tenemos los infectólogos desde hace tiempo, de que porque el H5 se descubrió en China desde hace mucho tiempo. Es decir, no es un virus nuevo, pero lo que estás esperando es que no haya esa transmisión de humano. En China, a cada rato vemos esta historia de tienen una epidemia y de pronto ya los vemos a todos vestidos con sus trajes de astronautas. No, este tema es un tema común en China.
por la gran exposición que tienen en mercados animales. Ujú. Ellos tienen pues, un comportamiento en donde conviven con animales de una forma pues muy poco Habitual. usual. Y esto, pues, por eso vimos que en el mercado de Wuhan había pangolines, había murciélagos, había changos, había... Entonces, eso expone a las personas que van a ese mercado a que puedan tener infecciones por animales, que pues es la forma como aparece una, una infección que en el caso de COVID-19, lo que pasó es que como la adquirió ese humano, haya sido como dicen, pues lo pasó a otra persona. Y esa Entonces, persona a otra, y así empezamos. el mensaje de la Organización Mundial de la Salud fue un mensaje adecuado, con la magnitud o la alarma que debería de generar. Claro, y cómo decir que el mensaje de la Organización Mundial de la Salud es muy poco adecuado. El mensaje que es muy poco adecuado es el del secretario de Salud de nuestro país, que no entiende. Y lo que más triste es que después del fracaso, de la tragedia que vivimos con COVID-19, por la negación, por minimizar, por ocultar datos, no hemos aprendido nada. Y el Va- señor se presenta ahí y dice que es muy desafortunado lo que dice la Organización Mundial de Salud. Ahora, la gran ventaja que tenemos es que este no es un problema de México, ¿eh? Esto es un problema que, como sabemos, puede afectar a otras partes del mundo. Ah, Entonces va a haber una vigilancia muy grande. a ver, tenemos aquí el audio de lo que dijo esta mañana el secretario de Salud. Lo de la gripe aviar causó alguna inquietud. Se trata de haber atendido en el Instituto de Enfermedades Respiratorias un problema respiratorio en un hombre de 59 años, paciente diabético con problemas del riñón, y en una de las muestras se encontró el virus H5N2 ligado a la gripe aviar. Las infecciones en humanos son muy leves. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano. El paciente no tiene antecedentes de contacto. Por parte de epidemiología se han evaluado todos esos contactos. Por parte de Senacica y Semarnat se hizo un enfoque de la salud sesionando en forma conjunta. Señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, la falla renal y la falla respiratoria que tuvo en cuestión de horas. No existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados o estar preocupado por eso. Este virus causa falla respiratoria, al igual que COVID, me imagino. Así es. Y no sabemos de qué murió el paciente, porque pues Sí, no hay, también dijo que tenía una falla respiratoria y un problema renal no te causa una falla respiratoria, ¿o sí? sí te puede dar una falla respiratoria por congestión, porque si no eliminas suficiente líquido, Ok, se te acumula el líquido en los pulmones. ok. Pero, insisto, el punto no es si murió de esto o no. El punto es que el Claro, es señor, lo demás. ¿De dónde? Es cómo lo obtuvo. ¿De y dónde lo lo que obtuvo? es muy triste que diga el secretario de Salud es que pues H5N2 es un virus que no tiene mayor riesgo. Igual que como dijeron con COVID-19, que era una gripita. Es otra vez comentar en una forma pues, realmente poco afortunada, por decirlo menos, un problema que no hay que alarmarse ahorita, pero sí hay que tener una Trabajar. vigilancia epidemiológica muy estricta. Pues te diría que me gusta hablar contigo y ojalá volvamos a hablar, pero en el fondo de mi corazón espero que no tengamos que volver a hablar en las próximas semanas, o si sí, de otro tema. Te agradezco mucho bueno, pues la participación y comentarnos esto. Y yo también espero que no, te juro que lo que menos quisiera es que hubiera No. otro problema pandémico como el que tuvimos, y menos con gente tan mal preparada como las que tenemos ahorita al frente de la Secretaría de Salud. Sí, sí, sin duda. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, el doctor Francisco Moreno. Son las 5:44.